Este es el 10º tutorial sobre ESP8266 y va a ser el último tutorial que voy a hacer sobre MySQL y PHP. Así le damos un cierre al tema. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Ya vimos dos tutoriales anteriormente. El primero fue el tutorial 6, donde grabamos la temperatura que dé un LM35, que acá vemos la placa, digamos, este LED y esto para acá, no le den importancia, quedó armado. Lo único que estamos usando es el Node MCU y el LM35. Lo que veíamos en ese tutorial es cómo grabar la temperatura que lee ese LM35 en una base de datos MySQL en forma local. Después hice otro tutorial que fue el tutorial 9, que es exactamente lo mismo, pero cómo hacerlo en un servidor externo. Disculpen por lo largo que se hizo este tutorial, lo que pasa es que quise explicar paso a paso los problemas que podían tener. ¿Qué es lo que vamos a ver en este último tutorial? Es qué podemos hacer con esos datos. Voy a dar un ejemplo de qué hacer con esos datos. Bueno, sin más introducción voy a pasar a mostrarle qué es lo que vamos a hacer. Acá estoy trabajando en el hall local, que voy a entrar, que tenemos en la carpeta tutorial, habíamos hecho una carpeta anteriormente, tenemos, además de los dos archivos que habíamos usado antes, que eran consultas y enviar datos, eran enviar datos y formulario, ahora tenemos dos archivos más PHP, que uno es consulta y otro es respuesta PHP. Y una carpeta que dice JS, que es de JavaScript, con una serie de librerías. Vamos a ver cómo funciona esto. Primero vamos a ver qué hace. Voy a actualizar. Vemos que acá en un combo box me aparece un número, que este número son el chip ID. En este caso este chip ID es un chip ID inventado, que agregué en forma manual desde MySQL, y este otro número de acá es el chip ID real de mi Node MCU. Si elijo este chip ID y elijo una fecha, la de hoy, le doy a enviar, me abre otro archivo que se llama respuestas PHP y me grafica la temperatura. Eso es lo que vamos a ver hoy. Por ejemplo, acá yo inicié empecé a grabar en la base de datos a las 10:36, ahora a la hora de hoy son 12:07 minutos, vemos que a las 12:06:43 minutos entró la última temperatura. Y hace un gráfico, podemos hacer zoom a este gráfico, resetear el zoom y demás. Muy bien, vamos a empezar a explicar cómo se hace esto. ¿Por dónde empezamos? Bueno, vamos a empezar por, acá ven que dice highcharts.com. Este es el gráfico que estamos haciendo, vamos a usar un gráfico de HighCharts. HighCharts, acá tenemos la página www.highcharts.com y si vemos en esta página, vamos a ir a demo, HighChart Demos. Vemos que hay toda una serie de gráficos muy lindos para todos gustos, usos y demás. Nosotros vamos a usar un gráfico muy simple, que es un gráfico de líneas básico. Si entramos acá a la demo, podemos ver que, por ejemplo, a ver, edit, acá le damos a editar, y acá me dice cuáles son las librerías que vamos a usar, cómo es el contenedor. El contenedor es lo que se ve acá, cómo pasamos los datos, ven acá entre corchetes, pasamos los datos y demás. Esto es para explicarle de dónde salió. Yo voy a usar un gráfico que usé hace un tiempo, no sé si exactamente está acá o lo habrán modificado, y ustedes pueden investigar con esto, usar otros tipos de gráficos y demás. O no usar un gráfico, hacer una tabla, tirar los datos por una tabla. Muy bien, pasemos a ver el código entonces. Voy a abrir el Sublime. Como les dije, en el Sublime vamos a tener 4 archivos: enviar datos, que es el mismo de antes, enviar datos, que es el mismo de antes, exactamente, enviar datos no, tengo abierto respuesta, enviar datos lo mismo de antes, formulario lo mismo de antes, consulta y respuesta. Lo que vamos a ver hoy es consulta y respuesta. Consulta, volvemos atrás, era esto que veíamos acá, que listaba en un combo box todos los chip ID y pedía una fecha y enviaba esos datos para dar una respuesta. Muy bien, vamos a hacer un repaso rápido del código.
Este código tiene PHP, el otro tiene PHP y JavaScript. No es un curso de PHP ni de JavaScript, pero bueno, creo que con conocimientos básicos de programación se va a entender. Bueno, una página monitore, una página típica donde tenemos, acá empieza el código PHP. Hacemos la conexión a la base de datos, igual que en enviar datos. Y acá, resultado, esta variable resultados, hacemos un query MySQL, que lo que dice este query es seleccionar distintos chip ID de tabla donde 1. ¿Qué significa esto? Que selecciona todos los chip ID que sean distintos que encuentra en la tabla, que sea verdadero. El 1 significa verdadero. A ver, vamos a hacer una prueba, que no la hice, así que esto puede fallar. Voy a copiar esto. Voy a ir a phpMyAdmin. ¿Y dónde se ha sacado un query que no me acuerdo? SQL, a ver. Acá está. Voy a copiar esto, le voy a dar Enter. Enter no. Le voy a dar Go. Y exactamente me muestra acá en la tabla, ven, todos los distintos chip ID dentro de tabla. Eso es lo que estamos haciendo. Muy bien. Esa primera parte del código es para completar ese combo box. Yo lo llamo combo box, no sé si está bien dicho. A ver cómo se llama en HTML. Denme un segundito. Select. Yo lo llamo combo box, viene de otro lenguaje de programación. Bueno, el select, todos los elementos de ese select salen de este query. Entonces, digamos, abrimos un formulario, que ese formulario va a llamar a respuesta PHP usando el método post. En el select, que llamamos chip ID, igual que la tabla con la I mayúscula, usamos este pedacito de código de PHP que justamente lo que hace es enumerar las distintas opciones que levanta este query de MySQL. Cerramos el select y después usamos una entrada tipo date, que esta es básicamente, es algo que existe hace un tiempo ya, que es esto de acá, que es una entrada tipo date. Yo puedo elegir el día, por ejemplo, voy a elegir un día que no grabé datos, le doy a enviar, le voy a abrir la tabla, no me va a hacer ningún gráfico. En cambio, si elijo el día de hoy que sí grabé datos, ¿qué pasó? Ah, elegí mal el número del chip ID, ahí está. Me hace el gráfico. Muy bien, ¿qué más? El botón de enviar, listo. Muy sencillo. La consulta. Esta consulta es un ejemplo. Ustedes pueden hacer la consulta que quieran, investigando un poco sobre MySQL, haciendo estos select para ver qué datos me interesa y demás. Este es un ejemplo sencillo para que se entienda qué se puede hacer con esos datos. Después las posibilidades son prácticamente infinitas. Ahora vamos a pasar al otro archivo, que es el archivo de respuesta, digamos, el que muestra el gráfico. Vamos a repasarlo despacito para que se entienda más o menos, ¿no? Porque hay muchas cosas de JavaScript y de PHP, cómo funciona. Empezamos una página, acá hay un pedacito de código PHP, que lo que hace es abrir la conexión, igual que antes, y hay una función acá de PHP, que esta función la llamamos temperatura diaria y le pasamos 3 datos. El chip ID, el año, lo llamé ano por una cuestión de la ñ, mes y día. Y hacemos acá otro query, MySQL, que decimos, que lo llamamos resultado. Y resultado decimos que seleccione Unix timestamp. ¿Qué es esto? ¿Por qué usamos Unix? Porque necesitamos usar la fecha Unix, que la fecha Unix, el tiempo Unix, les cuento, es el sistema de descripción, acá está, se define como la cantidad de segundos transcurridos desde la medianoche del tiempo universal coordinado del 1 de enero de 1970. Es decir que es una forma de pasar las fechas, digamos, son los segundos desde el 1 de enero de 1970.
vamos a tener que hacer esto porque así usa HighChart. Seleccionamos entonces en Unix, en tipo de fecha Unix, la temperatura de tabla donde el año sea igual, digamos, sí, donde año, disculpen, estoy un poco perdido. Esta es una función que toma el valor fecha y le aplica esta función año y me devuelve el año y lo asigna a la variable año. Y mes de la fecha lo asigna a la variable mes. Y día de la fecha lo asigna a la variable día. Y chip ID es igual a chip ID. Obviamente acá estamos hablando del chip ID del MySQL y acá estamos hablando, ven el simbolito de moneda, de pesos si estamos en Argentina, el chip ID de PHP. Bueno, tenemos esta función. Acá tenemos un div con un contenedor 1, que vemos que el ancho es el 100%, la altura 400 píxeles. Este contenedor es el gráfico. Muy bien, sigamos. Después tenemos que usar una serie de librerías, que estas librerías yo las tengo tutorial, acá donde dice JS, están estas 3 librerías que estoy llamando. Que una es jQuery Mim, que es un jQuery jQuery, como quieran decirle, simplificado, y 2 librerías que son de HighChart. Ustedes, bueno, voy a dejarlo el link para bajar estas librerías, pero por ejemplo, si volvíamos a HighChart, acá pueden usar estas librerías, pueden llamarlas directamente desde estas páginas. Es más, como ven, esta no usa el jQuery Mim. En cambio, cuando yo hice este ejemplo, lo hice hace tiempo, a lo mejor lo usaba o era otro tipo de gráfico. Pueden poner esto y tomarlas desde internet o grabarlas en el servidor local como hice yo y tomarlas del servidor local. ¿Qué más? Y ahora abro un script. Que este script es un script en JavaScript. ¿En JavaScript es esto? Sí, es en JavaScript. Que lo que hace es pasar los datos que necesita la tabla. Si se acuerdan, disculpen, que los datos se pasan con esta forma. Data, por ejemplo, un nombre, data, corchetes y todos los datos. Entonces, si vemos acá lo llamamos temp al nombre y la data lo hacemos con PHP, tomamos el chip ID, la fecha, usamos esta función de PHP que lo que hace es cortar la cadena. La fecha tiene esta forma, 2017/07/16, la fecha que le pasé hoy. Entonces acá nos quedamos, por ejemplo, que ano es igual a la cadena desde el 0 cortado 4 elementos, digamos 2017. Mes es igual desde el 5, digamos 0, 1, 2, 3, 4, 5, este 0, 0, 7. 2 elementos. Y lo mismo para el día. Y después llamamos a la función temperatura diaria, que era la que habíamos visto acá arriba. Que lo que hace es esta partecita de la función, me hace la lista de todos los datos. Y acá la fecha, acá había puesto este comentario, esto usé un ejemplo que había hecho, le resto 3 horas, que 3 horas son, ¿dónde está? Son 10.800.000 milisegundos. ¿Por qué hago esto? Porque como habíamos visto, que el tiempo Unix son la cantidad de segundos, creo que son, no son la cantidad de segundos, son la cantidad de milisegundos, me parece, transcurridos. Entonces le tenemos que restar 3 horas, porque acá estábamos con el tiempo universal coordinado. Le tenemos que restar 3 horas si están en Buenos Aires, como estoy yo. Esto no sé, lo están viendo en otra parte de Latinoamérica, España. Hay que restarle las horas o sumarle las horas que corresponden. La hora de Buenos Aires son menos 3 horas de
del tiempo universal. Ahora vamos a agarrar la calculadora. Esto no lo había probado. Sería... una hora son 60 segundos, por 60 son 3600, por 3 son 10.800 en milisegundos. Son 10.800.000 milisegundos. De ahí sale este número. Muy bien, y pasando estos datos, genera el gráfico. Bueno, creo que esto es todo. Como siempre, en el video de YouTube, en la descripción voy a dejar el link a mi página, que van a tener una forma como esta, donde van a tener el video. El circuito no lo voy a subir porque es el mismo de este. Todos los códigos. Código fuente tampoco lo voy a subir, es decir, voy a subir estos dos, consulta y respuesta. También va a haber un link de los otros dos videos. Bueno, eso era todo. Por último quería decirles que me puse muy contento de ver que acá en Facebook un muchacho llamado Nicolás Pesolani hizo este desarrollo muy interesante, que son cuatro tomas controlados por un nodo MSU, que dice: soy nuevo en el grupo, hace un par de meses vi Zapatilla OIT de Alejandro González. Yo soy Alejandro Alomar, pero en Facebook figuró como Alejandro González porque estaba con un nombre como Synaptec, me obligó a poner un nombre real y le puse González. No quería que Facebook tenga mi apellido real. En realidad mi nombre es Alejandro Alomar. Y bueno, hizo todo este desarrollo basándose en un videito que había hecho yo, ni bien empecé, que la verdad que ese de Zapatilla OIT es bastante sencillo, se puede mejorar muchísimo. Bueno, eso me gustó mucho, le mando un saludo a Nicolás Pesolani. Por último, como siempre, no olviden suscribirse, si les gustó denle like, nos vemos en el próximo video. Gracias.